Buenos días. En esta oportunidad vamos a ver riesgos y ergonomía en oficinas. Riesgos en oficinas. Vamos a definir qué es un peligro. La fuente o situación con cierto potencial de causar lesiones y deterioro de la salud. Y riesgo, la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento que se encuentra relacionado con el peligro en una tarea y su exposición. Además de la gravedad de las lesiones y la afección a la salud que puede ser causada por el evento o exposición continuada. Y el riesgo disergonómico es una desviación de lo aceptable como ergonómico o confortable para la persona en su labor, es decir, implica aquellos factores inadecuados del sistema hombre-máquina que incrementan la probabilidad de desarrollar una patología y, por tanto, incrementan el nivel de riesgo. Luego, podemos decir también que la ergonomía es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo, o sea, adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los operadores o trabajadores. Busca prevenir los riesgos disergonómicos y psicosociales en el trabajo. Los distintos tipos de riesgos disergonómicos pueden ser posturas incómodas o forzadas, levantamiento de carga frecuente, esfuerzo de manos y muñecas, movimientos repetitivos con alta frecuencia, impacto repetitivo y vibración de brazo-mano de moderada a alta frecuencia, ¿no? Y en cada uno, por ejemplo, posturas incómodas o forzadas, las manos por encima de la cabeza, codos por encima del hombro, espalda inclinada hacia adelante más de 30 grados, espalda con extensión de más de 30 grados, cuello doblado, girado más de 30 grados, estando sentado, espalda inclinada hacia adelante más de 30 grados, estando sentado además, espalda girada o lateralizada más de 30 grados, de cuclillas, de rodillas, y todo esto más de 2 horas en total por día. En el levantamiento de carga, 40 kilogramos una vez por día, 25 kilogramos más de 12 veces por hora, 5 kilogramos más de 2 veces por minuto y menos de 3 kilogramos más de 4 veces por minuto durante más de 2 horas por día. Esfuerzo de manos y muñecas. Si se manipula y sujeta en pinza un objeto de más de 1 kilo, si las muñecas están flexionadas en extensión, giradas o lateralizadas, haciendo un agarre de fuerza, y si se ejecuta la acción de atornillar de forma intensa, esto durante más de 2 horas por día. Movimientos repetitivos con alta frecuencia, el trabajador repite el mismo movimiento muscular más de 4 veces por minuto, durante más de 2 horas por día, en los siguientes grupos musculares: cuello, hombros, codos, muñecas y manos. Impacto repetido, usando manos o rodillas como un martillo, más de 10 veces por hora, más de 2 horas por día. Vibración de brazo-mano no de moderada a alta, nivel moderado, más de 30 minutos por día, nivel alto, más de 2 horas por día. Estos son los riesgos que uno puede tener durante tareas o movimientos cuando realiza sus tareas. Entonces, los objetivos de la ergonomía es reconocer que los factores de riesgo disergonómicos son un importante problema del ámbito de la salud ocupacional. Reducir la incidencia y severidad de los disturbios musculares esqueléticos relacionados con el trabajo, disminuir los costos por incapacidad de los trabajadores, mejorar la calidad de vida del trabajo, disminuir el ausentismo de trabajo, aumentar la productividad de las empresas
Involucrar a los trabajadores como participantes activos e íntegramente informados de los factores de riesgo disergonómico que puedan ocasionar disturbios musculoesqueléticos. Y establecer un control de riesgo disergonómicos mediante un programa de ergonomía integrado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Vemos cómo tenemos en las vértebras de la columna, las primeras de la C1 a la C7 son las cervicales, las segundas de la T1 a T12 son las torácicas, las lumbares L1 a L5, las sacras S1 a S5 y las cosigias o coxis, que es la rabadilla, es el final de la columna. Todas estas partes se pueden ver afectadas por distintas posturas o distinto tiempo de una postura, de una mala postura, perdón, durante la tarea. En ese caso, vemos el ejemplo de la derecha, el dibujo, la vértebra superior, la vértebra inferior, el anillo y el núcleo, cómo trabajan en forma simétrica, cómo se expande la fuerza. Si uno tiene una postura excesiva en más de 30 grados, como habíamos visto antes, para un lateral o hacia adelante o hacia atrás, puede afectar este anillo intervertebral y producir lesiones como ser lesiones a nivel de tener que operar y suplantar ese tipo de anillo. Acá vemos los movimientos tolerados, ¿sí? No torsión, flexión sí, pero dentro de un rango. Nunca la flexotorsión. Esta posición es una posición totalmente incorrecta. Fíjense cómo afecta toda la columna, la parte roja, ¿sí? Torcer la cabeza al hablar por teléfono, curvatura normal de la columna vertebral, hombros levantados y tensionados, manos rígidas, pies recogidos o colgados, producen sobrecarga en la espalda, las piernas cruzadas y la pantalla del ordenador demasiado cerca. La posición correcta es la pantalla frente a los ojos en una posición neutra, a más de entre 50 y 60 centímetros a 20 grados, los hombros relajados, mantener el cuerpo en un ángulo de 90 grados, los pies apoyados en el suelo o en un reposapiés, la altura de la mesa, ¿sí? Entre 68 y 72 centímetros. Esto se logra ajustar ajustando la distancia entre la mesa y la silla para mantener la espalda pegada al respaldo del asiento a 90 grados y los pies a 90 grados. Y es fundamental la silla en oficina. La silla debe permitir libertad de movimientos. La altura del asiento de la silla debe ser regulable. La ideal es la que permita que la persona se sienta con los pies planos sobre el suelo y los muslos en posición horizontal con respecto al cuerpo, o formando un ángulo entre 90 y 110 grados. Con esas características, la altura de la mesa permitirá un buen apoyo del codo. En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para proporcionar una estabilidad adecuada. Las sillas de trabajo deberán tener un tapiz redondeado para evitar la compresión mecánica del muslo. El material de revestimiento del asiento de la silla es recomendable que sea de tejido transpirable, flexible y que tenga un acolchonamiento de 20 milímetros de espesor como mínimo. El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y ángulo de inclinación. Su forma debe ser anatómica, adaptada al cuerpo para proteger la región lumbar. Los reposabrazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los hombros y a los brazos, aunque su función principal es facilitar los cambios de postura y las acciones de sentarse y levantarse de la silla. La ergonomía de disposición de las manos en el teclado, fíjense, de frente y en forma perpendicular al teclado. Mal, las manos abiertas hacia afuera y cerradas. La posición del brazo bien en altura, no sobrepasado y nunca apoyar, nunca, como se ve en la última figura, apoyar el talón de la mano para poder escribir.
En el mouse, lo mismo, no apoyar el talón de la mano, mantener bien todo el brazo apoyado sobre la mesa, ¿sí? Y de frente, no inclinando o quebrando la muñeca. Esto tiene como consecuencia afecciones en el cuello, como tensión posible de elección, tensión cervical, tortícolis, y los síntomas son dolor o molestia en el cuello, rigidez cervical, incapacidad para girar o mover la cabeza. En el hombro, tendinitis de bíceps y dolor al mover el hombro y el brazo, sobre todo hacia adelante y hacia arriba, inflamación de bíceps. Y en el codo, epicondilitis o codo de tenista, dolor localizado en el hueso del lado interno del codo, epicóndilo, rigidez o dificultad al mover el codo. Y en las manos y los brazos, la zona afectada en el antebrazo, tenosinovitis de Kervain, dolor en la parte externa de la muñeca, cerca del dedo pulgar, que puede subir hasta el antebrazo. En la muñeca, síndrome del túnel carpiano, inflamación del nervio mediano del túnel carpiano, hueco, es un túnel hueco de la mano, adormecimiento, hormigueo y pérdida de precisión y sensibilidad en los dedos, sobre todo el dedo pulgar, índice, corazón y mitad del anular. Y en los dedos, tendinitis, dolor e inflamación de los tendones de los dedos. En los puestos de trabajo, el mobiliario debe estar diseñado o adaptado para esta postura, de preferencia que sean regulables en altura, para permitir su utilización por la mayoría de los usuarios. El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las características de la tarea y las medidas antropométricas de las personas. Debe tener las dimensiones adecuadas que permitan el posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales. Se debe evitar las restricciones del espacio y colocar objetos que impidan el libre movimiento de los miembros inferiores. Acá vemos un ejemplo de la disposición de los elementos principales que uno utiliza más cerca y a medida, y se van alejando los que se utilizan con menor frecuencia. O sea, frecuencias de uso bajo, abrochadora, agenda de libros, mediana, documentos, archivadores y calculadora, y alta, teléfono, teclado y mouse, con el radio de giro marcado, ¿sí? En distintos colores. En el puesto de trabajo, siempre cerrar los cajones de armarios y escritorios, esto evitan tener riesgo de golpes o caídas. El orden y la limpieza en los escritorios, los sectores de trabajo y sobre todo los elementos cortopunzantes como son tijeras o cúters, guardarlos cerrados una vez utilizados, guardarlos en el cajón donde correspondan. Al subir y bajar las escaleras sin correr, hacerlo sin correr y tomándose del pasamano. Si hay que bajar con algo o con alguna caja, bajar siempre con las dos manos ocupadas, bajar siempre al lado del pasamano para, en caso de tropezar, poder tomarse del mismo. Y nunca sobrecargar tomas o zapatillas eléctricas. Esto es un alto nivel de riesgo de fuego. Siempre se deben señalizar las vías de escape, deben estar señalizadas, y dejar el acceso a los extintores libres y bien señalizados. Otro factor importante en las oficinas es el ruido. En los lugares de trabajo donde se ejecutan actividades que requieren una atención constante y alta exigencia intelectual, tales como centros de control, laboratorios, oficinas, salas de reuniones, análisis y proyectos, entre otros, el ruido equivalente deberá ser menor de 65 decibeles. Tener en cuenta que una conversación normal está aproximadamente en 80 decibeles. Iluminación. En todos los lugares de trabajo debe existir una iluminación homogénea y bien distribuida, sea del tipo natural o artificial, o localizada, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, de tal forma que no sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al realizar sus actividades. La calidad del aire, lo recomendable es mantener el ambiente laboral
una temperatura de 24 grados centígrados más o menos 2 grados y una humedad relativa entre 40 y 70%. Pausas activas. Se denomina así a pausas en la misma estación de trabajo o en un lugar preparado para tal fin. Y se dice que durante las actividades de oficina es importante una pausa de por lo menos 10 minutos luego de aproximadamente 2 horas continuas de trabajo. Ideal aprovechar esta pausa para hacer estiramiento de brazos, hombros, columnas y piernas, tal como se observa en la figura, ¿sí? La figura 1 vemos cómo estiramos un brazo tomándolo con el otro hacia un lado. En la 2, cómo estiramos y flexionamos la columna hacia adelante. En la 3, cómo estiramos los brazos. La columna descansando todo hacia adelante sobre los brazos. Y la 5, en cada brazo girar, hacer una torsoflexión liviana de la cintura para compensar el movimiento o el estado estático durante el trabajo. Esto también se compensa si uno después de 2 horas sale a caminar y va moviendo los brazos o hacer mientras camina, que me importa subir los brazos y bajar, y agitar y caminar llevando adelante y atrás los brazos. Hasta aquí la charla. Muchísimas gracias por su atención.